Estudiamos la Torá, aprendemos la Torá, vivimos la Torá y nos encontramos frente a la ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la Torá? La Torá es ley, la ley es Torá. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo, como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel, casa integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, para todos ustedes quienes siempre están atentos en esta programación, por su fidelidad, su compañía, su compromiso, muchísimas gracias. Para quienes nos acompañan también por primera vez, bienvenidos. Gracias por sus buenos mensajes aquí en este su tema del día de hoy, un tema apasionante. ¿Cuál es? Hablando de nuestra Kadosh Torah, hablando de la ley, el fundamento de la ley que se abolió, si la ley fue abolida, si no fue abolida, bueno, todo lo que sabemos frente a la ley. Así es que, mis amados, vamos a continuar con la lectura que dimos comienzo el día anterior frente a los textos bíblicos. Ya avanzamos desde el principio, desde Bereshit, y hemos avanzado hasta el libro de Isaías. Así es que miraremos de Isaías hasta el Brit Hadash. Espero que el tiempo nos permita avanzar al máximo posible. Gracias por tomar nota aquí en el chat. Vamos a ir al libro de Isaías en el capítulo, por favor acompáñeme, capítulo 51, dice la palabra, vamos a leerlo a partir del verso 1. Palabras de consuelo para Sión. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Adonai. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno, solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Verso 3, ciertamente consolará Adonai a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Adonai. Se hallará en ella alegría, gozo y alabanza con voces de canto. Verso 4, atentos por favor, verso 4, estad atentos a mi pueblo, pueblo mío, y oídme. Nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos. Por favor, repita conmigo el texto de Isaías capítulo 51, verso 4. Vamos a leerlo puntualmente el verso para concluir hacia dónde vamos en esta jornada. Prestadme atención, pueblo mío, y óyeme, nación mía. Porque de mí, de Adonai, saldrá una ley, y estableceré mi justicia para los pueblos. Estableceré mi justicia para luz de los pueblos. Isaías capítulo 51, verso 4. Muy bien. Vamos a avanzar del libro de Isaías y vayamos al Brit Hadash, por favor, y acompáñeme al libro de Juan. Libro de Juan. En el capítulo 1, el capítulo nos da comienzo diciendo el verbo hecho carne. En el principio, en el Bereshit, era el verbo y el verbo era con Adonai y el verbo era Adonai. Amén.
Avancemos al verso 6. Hubo un hombre enviado de Adonai, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Avancemos al verso 17. Pues la ley por medio de Moshe fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua, nuestro Mashiach. Adonai nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha de conocer. Él le ha dado a conocer. Muy bien, gracias. Avancemos al libro de Romanos. Y en el libro de Romanos vamos a tomar un texto en el capítulo 2 del libro de Romanos, capítulo 2, y veamos, el título nos menciona el juicio de Adonai. Primer verso. Por lo cual eres inexcutable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Adonai contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre? Que tú que juzgas a los que hacen tal cosa y haces lo mismo que tú haces lo mismo, ¿crees tú que escaparás de Adonai? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Muy bien, maravilloso. Romanos, en el capítulo 2, muy bien. Miremos aquí mismo en Romanos, capítulo 2, también en el verso, veámoslo desde el verso 17. Dice la palabra: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Adonai, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, sí, por el testimonio que presentamos, y que la gente dice, si estos son los creyentes, imagínense pues, ¿para qué yo voy a creer en algo si estos creyentes cómo se comportan, cómo se dividen, cómo se contiendan, más adelante lo veremos en el texto, cómo se mordisquean uno con otro, cómo entre sí se blasfeman, se difaman, se acusan, se señalan, se juzgan, se maltratan, se divorcian, pleitos, contiendas, iras, estafas, engaños? ¿Y estos son los creyentes? No pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces Romano 2 en el verso 25 dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Atención, la circuncisión es de buen provecho si guardamos la ley. Pero si eres un transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Hermanos, el tema de la Brit Milá y la circuncisión, que tiene tanta polémica, que yo no sé por qué, de dónde, cómo y cuándo, por qué tanta polémica con la circuncisión. Por favor, si no estuviese escrito, no tendríamos problema, pero como está escrito, entonces es un debate.
Yo no sé, en muchos hospitales al nacimiento de un niño, incluso en muchas ocasiones creo que incluso ni consultan con los padres, simplemente por procedimiento médico normal, en el parto, al niño le hacen Brit Milá, circuncisión y ya, se acabó, sin problema. Ahí no hay ley, ahí no hay ningún problema religioso ni nada. Pero cuando se trata ya de estar en estudio de Torah y hablar del Brit Milá o hablar de la circuncisión, Brit Milá, circuncisión, no, qué problema, no es que Pablo dice que no, que Pablo dice que sí, que Pablo, por favor, hermanos, escrito está, pacto eterno, Brit Milá. Brit Milá para los varones en su prepucio, Brit Milá para todos los creyentes en su corazón. ¿De qué sirve que circuncides tu corazón? ¿Qué significa circuncidar tu corazón? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Qué significa circuncidar el corazón? Que tu hablar, tu lenguaje, tu vocabulario, tu decir no es mentira, engaño, blasfemia. No. Tu verdad es verdad, tu palabra es palabra, tu promesa es promesa, tu sí es sí, tu no es no. No a medias tintas. A quien haces promesa, no termines, no dejes de cumplirla. Pero es que somos tan rápidos para prometer, somos tan rápidos para ofrecer lo que no estamos cumpliendo. Y por esta consecuencia, muchas gentes a nuestro alrededor prefieren no estar en absolutamente nada que tenga que ver con la palabra, porque nuestro testimonio, que es de circuncisión, de cambio, de transformación, de pacto, pues seremos como incircuncisos, definitivamente. Bueno, muy bien. Avancemos aquí mismo en el libro de Romanos y vamos a tomar un texto en el capítulo 3 del libro de Romanos y veámoslo desde el verso 21. La justicia es por medio de la fe. La justicia es por medio de la fe. Estamos hablando de leyes, vamos a hablar de los mishpatim, estamos hablando de mandamientos, ordenanzas, decretos, misbot, miraremos el código Hammurabi, miraremos toda esta historia, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, todo tiene que ver. Entonces, debo tomar con mucha calma los textos bíblicos que estamos mencionando. Yo les agradezco, mis amados, no solamente que tomen nota aquí en el chat, cada texto bíblico, gracias, sino en particular en tu agenda de notas. Si usted es una persona disciplinada, un buen discípulo de Torah al Instante, debe tener un cuaderno con todas las anotaciones y lleve su registro y lleve su estudio personal, porque algún día lo vas a necesitar. Continuemos entonces, mis amados, aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 3. Romanos capítulo 3, ya leímos Romanos capítulo 3, verso 27, dice la palabra, léalo conmigo a partir del verso 21, pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Adonai, testificando por la ley y por los profetas. La justicia de Adonai por medio de la fe en Yeshua, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Adonai, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Yeshua HaMashiach, a quien Adonai puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe en Yeshua. ¿De dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe, por la ley de la fe. Entonces, este texto maravilloso del libro de Romanos en el capítulo 3 nos dice en el verso 28 y concluyamos. Pues el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Concluimos. Pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por favor, sin las obras de la ley, por la fe, por la fe, por la fe. Sin las obras de la ley, es decir, como muchos dicen que la ley fue abolida, que ya eso no tiene nada que ver. Entonces, si la ley fue abolida según el concepto teológico, más adelante hablaremos de este punto con detalle, entonces pues libertad para pecar,
licencia para pecar. Usted tranquilo, adultere lo que pueda, fornique lo que pueda, robe lo que sea, mienta, engañe, etcétera, etcétera. Porque como no hay ley y la gracia nos cubre, y la gracia, porque por la gracia, pareciera ser que la gracia es algo que nos da tanta libertad de hacer lo que nos parece, pues estamos absolutamente, repito, equivocados frente a ese contexto. Miremos entonces aquí en Romanos también. Tomemos el capítulo 5, que nos habla del resultado de la justificación, y veamos en el capítulo 5 de Romanos, el verso 20, veámoslo un poco en contexto. Vamos a leerlo desde el verso 17. Pues si por la transgresión de un solo reino, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en la vida por uno solo, Yeshua nuestro Mashiach, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Amén. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Yeshua nuestro Mashiach. Amén. Maravilloso. Entonces, ¿cómo conocimos el pecado? Por la ley. Es decir, cuando la ley nos advierte no matar, no robar, entre otras cosas, pues antiguamente se robaba y se mataba y no había problema porque no había ley. Pero con la ley ahora sabemos en qué momento estamos transgrediendo la ley. Y transgredir la ley significa pecado. Vamos a avanzar un poco más en el tema. Tenemos muchos textos que tratar y estoy tratando de avanzar en un orden cronológico desde el punto de vista del Brit Hadasha, el pacto renovado. Vamos a ir al primer libro a Corintios, en el capítulo 7, y veamos en el verso 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en el que se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Verso 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es en Mashiach. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Adonai. Avancemos al verso 37. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y no ha resultado en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si una mujer enviuda, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en Adonai. Pero a mi juicio, más dichosa sería si se quedara así, viuda. Y pienso que también yo tengo el espíritu de Adonai. Atención. Estas situaciones de la ley, desde el punto de vista de la Biblia, lo vimos en el Tanaj y lo estoy viendo en todo el Brit Hadasha para que concluyamos algo. Me he tomado el tiempo de leer los aspectos bíblicos, los textos bíblicos que nos hablan de ley, la ley, la ley, la ley, la ley, para que posteriormente cuando veamos ojo por ojo, diente por diente, podamos comprender por qué razón se ataca constantemente el tema de la ley. La ley fue abolida,
es que la ley, eso es de los judíos, eso, o sea, ¿cómo es que podemos decir eso es de los judíos? Por favor, y es que acaso los judíos, ¿quiénes son? Nuestros hermanos de la casa de Israel, y nosotros somos casa de Israel. ¿Cómo podemos pensar que eso es un asunto de judíos si no es asunto de la Biblia? La Biblia es para todos los que creemos en nuestro amado Yeshua HaMashiach. Entonces, vamos a ver con detenimiento este punto porque me llama tremendamente la atención. A ver, ¿qué ocurre típicamente cuando un hombre enviuda? Cuando un hombre enviuda. Cuando un hombre entra en una etapa de viudez, es decir, su esposa falleció, típicamente, ¿qué ocurre? Pues eventualmente ese hombre buscará acompañarse, buscará a otra mujer, en muchos de los casos se casará nuevamente, en muchos de los casos simplemente se unirá, no sé, esa es decisión de cada quien. Pero la palabra dice, si se casa, que sea en Adonai. Es decir, ¿qué sentido tiene que un hombre enviude y luego va, busca a otra mujer y termina casado con una filistea incircuncisa o viviendo con una filistea incircuncisa que lo único que le va a traer es tremendos dolores de cabeza y problemas y problemas y problemas? Mejor sería quédese solito y arréglese la vida tranquilo y evítese problemas. Eso hablando en el caso particular de los hombres. Aquí el texto nos habla de la mujer. Si la mujer enviuda, tiene posibilidad, tiene derecho a casarse con quien ella quiera, siempre y cuando sea en Adonai. Pero, preferiblemente, quédese solita. Preferiblemente, quédese sola. Preferiblemente, quédese sola. Ahora, la pregunta es, yo no sé si algunos de ustedes han pensado frente a esto. Digo, estoy hablando de personas que tienen sus matrimonios, tenemos nuestros hogares, nuestros matrimonios, bendito el Eterno por la vida de mi esposa y que le dé larga vida, por favor. Pero ninguno de nosotros tiene la vida comprada, ni ella ni yo. ¿Alguna vez usted ha pensado qué pasaría si entra en viudez de esposo o de esposa? ¿Estarías dispuesto a mantenerse solo el resto de los días o decides definitivamente acompañarte? Sería una muy buena pregunta y sería muy interesante escuchar sus opiniones frente al tema. Pero en lo que he podido observar por la experiencia que he visto con testimonios de gentes a nuestros alrededores, veo que la gran mayoría, tanto de hombres como mujeres, definitivamente no se quedan solos. Definitivamente no se quedan solos. Definitivamente algunos muere su esposa y esperan un tiempo. Algunos han esperado 2 días, 3 días. Duró el duelo 3 días, algunos 1 año, 2 años, 5 años. Y en realidad no estoy hablando broma. Conozco el caso de alguien, falleció su esposa y prácticamente a los 8 días estaba viviendo con otra mujer. Es decir, o ya la tenía de mucho tiempo atrás, porque estas cosas, todo esto ocurre, hermanos. ¿Por qué entonces es importante la ley? Y este texto maravilloso de Corintios, en el capítulo 7, si usted lee el título, nos dice problemas de matrimonio. Y aquí viene toda una ordenanza de leyes frente al contexto. E hice un paréntesis aquí, hermanos, porque repito, muchos son los casos en que enviudecen y tanto el uno como el otro no permanecen solos, sino que deciden acompañarse. Puedo pensar que se requiera una compañía, podría pensarlo de esa manera. No he vivido esa experiencia, no sé qué pasará. Pero la palabra dice, en lo posible mejor quédense solos. Y si la palabra lo dice, razón de fundamento tendrá para decir quédense solos. Pero definitivamente, por lo que repito, he podido ver a lo largo de los años, ni él ni ella se quedan solos. Razones tendrán. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Tengo muchas cosas que pensarlo. Mejor quiero dejarlos que ustedes evalúen un poco el concepto frente al tema. Avancemos, vamos en nuestro recorrido. Vamos a ir al libro de Gálatas. Acompáñenme un momento, por favor, al libro de Gálatas. Y en el libro de Gálatas busquemos, por favor, en el capítulo 2, libro de Gálatas, en el capítulo 2, veamos el capítulo 2 a partir del verso 11. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Y veamos en Gálatas, en el capítulo 2, el verso 21. Vamos a ver verso 20. Con Yeshua, con Cristo estoy juntamente
crucificado. Ya no vivo yo, mas Yeshua nuestro Mashiach vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Adonai, el Hijo de Adonai, en nuestro Yeshua HaMashiach, el cual me llamó y se entregó a sí mismo por mí. No se desechó la gracia de Adonai, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Mashiach. O sea, si las leyes fueron abolidas, entonces la muerte de Yeshua, ¿qué sentido tenía? ¿Para qué se ocurre la muerte de nuestro amado Mashiach? Muy bien, avancemos aquí mismo en el libro de Gálatas, en el capítulo 3. Veamos el capítulo 3 desde el principio, verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Yeshua fue ya presentado claramente entre vosotros como en el madero. Esto solo quiere saber de vosotros. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra al Rúa, al Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Maravilloso texto. Téngalo muy presente, el libro de Gálatas, en el capítulo 3, del verso 1 en adelante hasta el verso 5. Avancemos al libro de Gálatas, también aquí donde estamos, en el capítulo 5, y veamos en el capítulo 5 capítulo 5 de Gálatas, que es apasionante. No sé si leerlo todo, pero es un texto que todos conocemos. Estad pues firmes en la libertad con que Yeshua nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, al yugo de la religión, al yugo de esa religión que nos lleva a idolatría, paganismo, a cuanta cosa. He aquí, yo Pablo os digo que si sois circuncidados, de nada os aprovechará. Si eres si eres circuncidado y no tienes conversión, no tienes cambio, no tienes transformación, no tienes testimonio, no eres luz, entonces, ¿de qué sirve la circuncisión? La circuncisión no es una acción de salvación, es una circuncisión, es una responsabilidad, es un pacto de hombre en el que tengo un compromiso personal con Adonai. Te digo, dice la palabra, pues nosotros por el Rúa guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Yeshua nuestro Mashiach ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. ¿De qué sirve que tengas Brit Milá y nos preocupamos y nos afanamos y nos gozamos, los varones celebrando la Brit Milá? Pero si tu corazón no tiene circuncisión, es decir, si sigues con tu pensamiento cruel, con tu pensamiento engañoso, con tu pensamiento de burla, con tu pensamiento de difamación, de mentira, etc., entonces ni circuncidar tu corazón ni circuncidar tu prepucio serán de utilidad. Dice el texto, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en Adonai, que no pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo del madero. Entonces, Gálatas nos concluye diciendo, la Brit Milá tiene como responsabilidad ser luz en medio de la oscuridad. Ser luz en medio de la oscuridad. ¿Saben? Nosotros cuando aprendimos y vivimos la experiencia de Brit Milá, pudimos comprender a la luz de la palabra la gran responsabilidad que tenemos como creyentes en un acto de fe, en un acto de convicción, en un acto de pacto con Adonai, en el que nuestras vidas han sido cambiadas, transformadas literalmente. Ya no vivo yo, Yeshua, nuestro Mashiach, vive en mí. Ya no puedo caminar, ni pensar, ni entender con la mente del hombre, con la mente carnal, con la mente en la debilidad del hombre, porque ahora tengo una mente en Yeshua, con la mente de Yeshua. Avancemos un momento, mis amados, al libro de Primera de Timoteo. Veamos entonces en Primera de Timoteo,
en el capítulo 1 y en el verso 8. Permítame por favor un momento para llegar a Timoteo. ¿Dónde estás, Timoteo? Que no te veo. Aquí estamos. Primer libro de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Dice, pero sabemos que la ley es buena. Sí, uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Claro que sí, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y los perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina de la palabra, según el glorioso evangelio de Adonai, bendito sea, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, si todos estos que hemos mencionado en este momento, como los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, secuestradores, mentirosos, perjuriadores y demás, no tuviesen ley, pues aunque la ley está, y todos ellos practican todo su pecado y toda su inmundicia por encima de la ley, entonces sabemos que la ley se hace justicia. Pero la justicia justa, la justicia de Adonai y la justicia de los hombres debemos diferenciarla. La palabra fiel y digna debe ser recibida por todos, que Yeshua vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Muy bien. En este orden de ideas o en el recorrido vamos a ir a dos textos finales. Avancemos un momento para ir cerrando nuestra jornada y adentrarnos ya un poco más en el tema. Santiago capítulo 2. Vamos a ir al libro de Santiago en el capítulo 2 y veamos en el capítulo 2 veamos el verso 1 y nos avanzamos al verso 7. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Yeshua HaMashiach sea sin acepción de personas. Amén. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar, y le dices al pobre, estate allí de pie y siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Adonai a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que han prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos del buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien y bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometiste pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así habla y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que nos hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Muy bien, esto es Santiago capítulo 2, verso 8 en adelante, y vamos a cerrar en el primer libro de Juan. ¡Wow, qué tremendo! Primer libro de Juan, en el capítulo 3. Capítulo 3 del primer libro de Juan, veamos. Primer libro de Juan, capítulo 3, veámoslo desde el verso 1 también. Dice, hijos míos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Adonai. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Adonai y aún se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley,
pues el pecado es la infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Hermanos, me he tomado el tiempo para compartir todos estos detalles interesantes respecto de lo que significa la ley en los diferentes contextos, en cada uno, tanto del Tanaj como de lo que conocemos como el Brit Hadash. ¿Para qué? Para que lleguemos a una conclusión en esta historia. Como diríamos en latín, dura lex sed la lex. Dura es la ley, pero es la ley. La ley de Adonai tiene como fundamento formar, educar, bendecir, apartar de la contaminación del mundo, de la contaminación del pecado. La ley de Adonai es una ley justa. La ley de Adonai es una ley compensatoria. La ley de Adonai es una ley de humildad y de obediencia. La ley de Adonai es una ley de comunidad. La ley de Adonai es una ley de regocijo. La ley de Adonai es una ley de familia. La ley de Adonai es una ley de compartir con gozo y alegría. Por lo tanto, vemos que algunos textos, y vamos a entrar a la segunda parte del programa, nos habla respecto de qué significa la ley del ojo por ojo. Atención, mis amados, vamos a adentrarnos a la segunda parte. Esta ley conocida del ojo por ojo forma parte de las leyes que Adonai entregó al pueblo de Israel a través de Moshe. Además, vamos a notar cómo, y esto lo veremos un poco más adelante, cómo Yeshua también nos menciona justamente en el famoso, conocido Sermón del Monte, allá en el capítulo 5 de Mateo, nos habla de lo que es el texto de la ley. El castigo que se impone a un malhechor que tenía que ser proporcional al mal que había cometido. Ya vamos a ver algunos aspectos frente a esto y empecemos, veámoslo desde ya en el libro de Mateo. Por favor, acompáñenme a Mateo un momento. Esta es solo introducción a la segunda parte del programa. Ya estamos adentrándonos en materia a donde queremos llegar. En el Mateo capítulo 5, verso 38 dice: oísteis, escuchen que fue dicho, escuchen que fue dicho, no dice yo establezco, yo digo, Adonai dijo, escuchen que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, escuchen que fue dicho. Lo está citando Yeshua de un contexto de ley civil que veremos a continuación, del código de Hammurabi, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, era una ley típicamente que ocurría, que estaba en reconocimiento del pueblo, y que Yeshua dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, Yeshua os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve la otra mejilla. Al que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2. Ya miraremos ese texto en detalle. Lo estuvimos compartiendo en el Parashá de Mishpatim. Me parece que es importante que lo traigamos nuevamente a colación. ¿Por qué? Porque esta ley aplica a quienes hacían daño a propósito a otras personas. Y en este caso, cuando nosotros hablamos de la ley mosaica, vemos que, para ponerlo en una frase normal, nos dice fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. La misma clase de efecto que le causa el hombre a otra persona será la misma causa y efecto que debe recibir por su mala acción. Entonces, la pregunta aquí será, ¿cuál es el objetivo de la ley del ojo por ojo? ¿Qué debe diferenciarnos a nosotros como creyentes de una ley típica civil de ojo por ojo? ¿Cuáles son los conceptos erróneos que tenemos frente a esta ley
del talión, ojo por ojo, diente por diente, y cómo Adonai, nuestro amado Yeshua, corrige esta forma equivocada de pensar. Claro, las leyes de hoy, incluso en el derecho penal en las diferentes naciones, nos aplican la reconstrucción o la reparación del mal causado, del daño causado, daños y perjuicios. Y obviamente cuando el juez determina en favor de una persona víctima frente a un acusado, pues el juez aplicará una ley de tal manera que la persona víctima pueda ser compensada recíprocamente frente al mal causado. Obviamente, si una persona cometió homicidio y debe reparar la muerte del homicidio, pues no significa que entonces el doliente ahora va a matar al homicida o va a matar a un familiar para compensar recíprocamente el mal causado. No, vamos a mirar en ese sentido cómo hay medios para compensar, comillas, compensar el dolor causado. Ojo por ojo, diente por diente. Es el típico caso que conocemos, por ejemplo, de las aseguradoras. Cuando un vehículo se produce un accidente de tránsito entre vehículos, hay alguien que fue responsable directo por acción, por omisión, por descuido, por lo que sea, y debe responder por los daños. Usualmente la policía hace un croquis, hace una investigación y concluyen quién fue el responsable. Ese responsable debe pagar equitativamente lo que haya causado como daño. Normalmente cuando se habla de aseguranzas, las aseguranzas tienen por supuesto coberturas establecidas y eventualmente cuando se da un daño por pérdida total, la aseguranza puede cubrir hasta determinado porcentaje de la pérdida total del vehículo, ¿verdad? O el arreglo o reparación de los daños causados. Esto es a grosso modo lo que la palabra nos indicaría, repito, como ojo por ojo o diente por diente. Esta ley de ojo por ojo no es una ley permisiva para la venganza. Por favor, tengan presente eso. No se trata de vengarse. Más bien, esta ley lo que hace es que permite a los jueces determinados en alguna situación imponer el castigo, la medida preventiva suficiente y apropiada para que de esta manera, ante la ley de los hombres, podamos ser exigentes frente a la dolencia o frente, repito, al daño causado. Esta ley también sirve como una medida disuasoria para que quienes quieran copiar el modelo de causar este tipo de daños tengan como consideración el castigo pesado o sopesado frente a la acción. Voy a tratar de dar un ejemplo. Hace unos pocos meses aquí en los Estados Unidos de América, y esto lo traigo a colación porque es noticia mundial, una niña de aproximadamente, 13, 14 años, fue asaltada por dos individuos de origen latinoamericano, fue atacada, fue llevada, fue raptada, llevada por fuerza, violencia física, hacia un sector de un río, un riachuelo, y bajo un puente fue golpeada, lastimada y a su vez violada. Posteriormente, estos dos individuos, jóvenes, relativamente jóvenes, personas en los Estados Unidos indocumentadas, recién emigrantes a este país, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes seguramente conocerán el caso, no quiero entrar en detalles, pero causaron la muerte a esta niña. Posteriormente, bendito el Eterno, quedaron algunas grabaciones y gracias a esas grabaciones se pudo dar con la captura de estos homicidas, violadores, pervertidos. Se encuentran bajo autoridad competente. El juez que tiene como tarea atender esta situación de orden jurídico ha determinado pena de muerte para estos dos jóvenes. Pena de muerte. Es decir, podríamos decir aquí ojo por ojo, diente por diente. Pena de muerte. Por supuesto, aparecen movimientos, aparecen personas, etcétera, pidiendo misericordia, pidiendo clemencia, pidiendo que por favor se cambie la determinación. Pero en el estado, en la ciudad o en el estado donde ocurrieron los hechos, como tal, prima en su ordenamiento jurídico que una situación de violencia como esta que ocurrió
amerita la pena de muerte y por lo tanto fueron sentenciados a pena de muerte. En algunos otros casos se ha considerado que tengan cadena perpetua. Por ejemplo, dicen 3 cadenas perpetuas. Yo no sé cómo una persona puede tener 3 cadenas perpetuas. Pues se murió y ya se murió. Yo no sé si cadena perpetua para para la otra vida o para dónde 3 cadenas perpetuas. No, pues ya se murió, punto. Ahora, esta ley, repito, nos permite ver cómo determina que bajo ese tipo de acción dolosa, penal, la ley debe ser tan absolutamente radical, de tal manera que sea un ejemplo para que otras personas no vivan o practiquen ese mismo tipo de violencia. Veamos un momento en el libro de Devarim, Deuteronomio. Acompáñenme un momento, por favor, al libro de Devarim en el capítulo 19. Y en el capítulo 19, en el verso 20, dice la palabra, léalo conmigo, por favor. El que fuere inmundo y no se purificare, de tal persona será cortada en la congregación, por cuanto contaminó el Mishkan de Adonai, no fue recogida sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Así es que esta palabra nos está confirmando que nunca una persona que fue contaminada viene y contamina a otros más. Entonces, ¿qué es lo que esta ley debe seguir para nosotros como creyentes? Dígalo conmigo, ojo por ojo, diente por diente. Los creyentes no estamos obligados en esta aplicación de esta ley, repito, a la venganza. Es decir, si esa persona la persona sindicada apuñaleó a un ser querido, a un familiar, entonces nosotros vamos a apuñalear a un familiar del sindicado para que haya la ley de ojo por ojo, la ley del talión se pueda cumplir. No es una ley de venganza, es una ley de compensación. Por lo tanto, veamos, por ejemplo, en el libro de Romanos, por favor acompáñenme un momento al libro de Romanos. Vamos a tomar el texto de Romanos en el capítulo 10. Romanos capítulo 10. Dice la palabra, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Adonai por Israel es para salvación. Vamos a ir al verso, estamos en el capítulo 10, verso 1 y vamos a ir al verso 4. Porque el fin de la ley es Yeshua, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, la ley del talión, típicamente una ley establecida antes de la misma expresión toraica, entonces se aplica como un concepto general en el que, repito, la compensación de una persona sería cumplir con una acción similar o correspondiente al daño causado. Pero sin embargo, como ya vimos en Mateo y como nos lo está diciendo el libro de Romanos en el capítulo 10, nos dice, porque el fin de la ley es Mashiach. El fin de la ley no es la ley del hombre. El fin de la ley no es ojo por ojo, diente por diente. El fin de la ley no es específicamente, repito, la venganza. El fin de la ley es Yeshua. Y en Yeshua HaMashiach tendremos entonces que la ley es amor. La ley es perdón, la ley es la justicia de Adonai aplicada en la normativa de los hombres para que haya justicia y compensación. Amados, vamos a dejar nuestro programa hoy un poco más corto del tiempo normal, porque tenemos otra actividad que realizar ya aquí en Israel Casa Integral para el día de hoy. Tenemos reunión pastoral, estudio bíblico con pastores y en el tiempo que estoy grabando pues debo entrar ya a la reunión pastoral. Pero continuaremos con el tema hablando, repito, sobre los conceptos erróneos que esta ley de ojo por ojo, diente por diente se han aplicado y cómo se ha tergiversado el concepto de la ley, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista teológico. Se desdice de la ley. Y se habla de la ley de la Torá como una ley agravante, como una ley acusatoria, como una ley extremadamente dura.
pero realmente la ley de la palabra, la ley desde el punto de vista jurídico de la ley bíblica, en el espíritu de la ley toraica, el único propósito de la ley es el cumplimiento, el ordenamiento y la comunión, el poder vivir en comunidad, pensando en el amor por el prójimo y que yo sea tratado como me gustaría que otros trataren. Si entendemos la ley, dura ley, sed la ley, si entendemos la ley de Adonai desde el punto de vista de amor, entonces nosotros entenderemos el perdón, entenderemos que si fuimos golpeados en una mejilla, coloquemos la otra, entenderemos que cuando nos piden podemos dar, entenderemos que somos hechos no para vengarnos, sino para caminar en el propósito de Adonai. Mis amados, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su compañía, gracias por estar aquí atentos a esta programación de Israel Casa Integral. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Hasta el día de mañana continuaremos con este tema, la Torá y la ley. Shalom para todos, muy buen día para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.